Bienvenidos a este nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan las historias que tocan lo más profundo del alma, no te puedes perder lo que hemos preparado hoy. Hoy les traemos El Cuervo, uno de los poemas más emblemáticos de Edgar Allan Poe, una obra maestra de la literatura gótica y de terror psicológico. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que tenemos para ti. Aquí encontrarás relatos fascinantes, exploraciones literarias únicas, y mucho más. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, nos adentraremos en la mente de un hombre atormentado por la pérdida de su amada Leonora, quien se enfrenta a la desesperación cuando un misterioso cuervo visita su habitación. A través de este poema, Poe nos invita a explorar el dolor, la memoria y la eterna búsqueda de respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Así que siéntate, relájate, y acompáñanos en este viaje literario. Que comience la narración. Capítulo 1. La noche oscura. La noche era fría, oscura y llena de un silencio que parecía envolver todo en un manto de vacío. El viento, que se colaba por las rendijas de las ventanas, aullaba como si tuviera algo que decir, pero sus palabras quedaban ahogadas en la inmensidad de la oscuridad exterior. La vela, vacilante, luchaba contra el viento, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de la habitación. La luz débil no era suficiente para disipar la penumbra, que parecía expandirse con cada minuto que pasaba. Dentro, en ese reducido espacio, la sensación de aislamiento era total. Todo estaba en calma, pero esa calma estaba cargada de una pesada tristeza. Los ojos del hombre, aún con el rostro marcado por la fatiga, se posaban en un rincón vacío, como si esperaran que algo o alguien apareciera. Sin embargo, no había nada más que el recuerdo. La mente del hombre estaba completamente ocupada por su amada, Leonora, cuya ausencia lo perseguía de una manera cruel. Todo en la habitación le recordaba a ella, como si los objetos, las paredes, el aire mismo, estuvieran impregnados de su esencia. Cada rincón de la casa era testigo de lo que había sido una vida compartida, una vida que ya no existía. El dolor de la pérdida lo ahogaba, lo arrastraba más profundo en una oscuridad interna que era tan densa como la que lo rodeaba. Intentó distraerse. Tomó un libro de la mesa, un volumen viejo que había permanecido olvidado por mucho tiempo. Pensó que quizá, con su ayuda, podría escapar de los pensamientos que lo atormentaban. Pero al abrir las páginas, las palabras parecían borrosas, ajenas, como si no pudieran llenar el vacío que sentía. Así que cerró el libro sin haber leído ni una sola línea, y dejó que el silencio regresara. El sonido del viento fuera de la ventana se hizo más fuerte, y por un instante, pareció que algo más, algo extraño, se mezclaba con su canto. Fue entonces cuando un golpeteo suave y rítmico quebró la quietud de la noche. Al principio, el sonido fue tan leve que apenas se notó. Pero al repetirse, se hizo imposible de ignorar. Un golpe, otro golpe, y otro más. El hombre se levantó, sobresaltado. No pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y una extraña sensación de desasosiego. ¿Quién podría estar allí? ¿A qué hora de la noche alguien podría estar llamando a su puerta? Se acercó con pasos lentos, dudando por un momento si debía abrir. Las sombras del corredor parecían más densas, y un escalofrío recorrió su espalda. El sonido continuó, ahora más fuerte, más insistente. La incertidumbre lo invadió por completo, y aunque su lógica le decía que no había nada de qué temer, la duda empezó a tomar forma. ¿Quién podría estar tan cerca en la oscuridad de la noche, en ese momento tan solitario? Con un suspiro que intentó ser valiente, se acercó al umbral de la puerta. El golpeteo no se detuvo. El sonido parecía venir de algún punto cercano, pero al mismo tiempo, parecía estar más allá de lo físico, como si el mismo aire estuviera siendo golpeado por algo invisible. Fue una sensación extraña, algo que no podía comprender del todo. Se detuvo frente a la puerta y, en un impulso que no logró controlar, la abrió lentamente. El frío de la noche se filtró de inmediato, trayendo consigo una ráfaga de viento que lo envolvió. Miró en el pasillo oscuro, buscando una figura, un rostro, algo que pudiera explicarle la presencia de ese extraño ruido. Pero la oscuridad estaba vacía. Sin embargo, no hubo paz. El golpeteo continuó, como si viniera de algún lugar que aún no había podido identificar. Era un sonido que desbordaba la habitación, que rompía el hechizo del silencio y lo hacía casi insoportable. No había nadie en el pasillo,
Pero algo seguía allí, algo que no estaba dispuesto a dejarlo en paz. Algo que estaba acechando en la oscuridad. El hombre retrocedió, cerró la puerta con rapidez, y el sonido desapareció, aunque la sensación de inquietud no. La vela titilaba, vacilante, y la habitación parecía más pequeña de lo que era. El aire se volvió denso, como si algo extraño se hubiera infiltrado en la quietud de la noche. Y en ese momento, cuando la desesperación empezaba a apoderarse de él, un nuevo golpeteo, aún más fuerte, resonó en la puerta, esta vez como si fuera el llamado de algo que nunca debería haber venido. La incertidumbre ya no era solo una sensación. Ahora, parecía que el mismo espacio se llenaba de una presencia, invisible pero real. La oscuridad no estaba sola, y el hombre ya no podía negar que lo que había comenzado como una duda había comenzado a transformarse en una realidad mucho más aterradora. Este capítulo describe la atmósfera de incertidumbre y tensión, la soledad del protagonista, y su creciente inquietud a medida que el golpeteo se convierte en un elemento clave para el desarrollo de la trama. Se establece la base para lo que está por venir, dejando al oyente con la sensación de que algo extraño está por suceder. Capítulo 2. La aparición del cuervo. El aire estaba pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El hombre, aún con el corazón acelerado, se encontraba en el centro de la habitación, observando la puerta cerrada con una mezcla de desconcierto y temor. El golpeteo, que parecía haber cesado. Por un instante, dejó una especie de eco vibrante en sus oídos. La vela parpadeaba en la mesa, como si luchara contra una fuerza invisible que intentaba apagarla. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Fue entonces cuando, en la quietud, algo más ocurrió. Un sonido suave, como el roce de algo pesado, se escuchó en el aire. Un leve golpeteo que vino de la ventana. El hombre no podía entender qué lo provocaba. Su mente estaba nublada por la confusión y el miedo, y el pensamiento de que la oscuridad misma estaba tomando forma lo atormentaba. Con pasos vacilantes, se acercó a la ventana, su mente luchando por encontrar una explicación lógica. El sonido continuaba, y con un esfuerzo que le pareció inútil, levantó la cortina. Frente a él no había nada, solo la noche oscura que se extendía más allá del cristal. Pero algo en el aire, algo en la forma en que la brisa acariciaba su rostro, le decía que no estaba solo. Entonces, un suave crujido de madera lo hizo girarse. La puerta. Algo había cambiado. Algo estaba allí, más allá de la madera. Sin pensarlo, caminó hacia ella y, temblando, abrió la puerta nuevamente. Fue entonces cuando lo vio. Un cuervo negro, de plumaje brillante como la oscuridad misma, estaba posado sobre el umbral. El cuervo observaba al hombre con ojos penetrantes, pero no decía nada. Estaba allí, imponente, y su sola presencia parecía llenar la habitación de una atmósfera densa, casi palpable. El hombre, aún atónito, dio un paso hacia atrás. No era un pájaro común. Su mirada, fija e inquebrantable, le pareció casi humana, cargada de una intensidad inexplicable. El cuervo, con su plumaje negro como la noche más profunda, parecía no moverse. Solo sus ojos, grandes y redondos, brillaban con un resplandor extraño. El hombre no podía apartar la vista de ellos. Cada parpadeo parecía una eternidad, y la sensación de ser observado por algo que comprendía mucho más que lo humano lo invadió. El cuervo, con una postura firme y desafiante, rompió finalmente el silencio. Su voz fue grave, un único croar que resonó en la habitación como un eco lejano, pero en sus ojos había algo más. El hombre, con una mezcla de temor y asombro, apenas pudo reaccionar. El cuervo, sin embargo, no se movió. Permaneció allí, sobre el umbral, como si esperara algo. Algo que el hombre aún no podía comprender. El aire se volvió más pesado, y un sentimiento de terror inexplicable lo rodeó, como si el cuervo fuera la personificación misma de la noche, el mensajero de algo oscuro. No podía dejar de mirarlo. En su mente, las preguntas comenzaban a acumularse, pero no podía darles respuesta. ¿Qué hacía un cuervo en su casa? ¿Por qué parecía tan siniestro, tan fuera de lugar? Su corazón latía rápido, como si cada latido fuera una amenaza que resonara en la oscuridad. El cuervo, al no recibir respuesta a su silencio, soltó otro croar, más fuerte, como si intentara comunicarse con el hombre. Pero no fue solo el sonido lo que lo impresionó. La sensación de que el cuervo entendía algo que él no sabía, de que el pájaro era más que un simple animal,
lo hizo estremecerse. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz temblorosa, sin poder evitarlo. Las palabras salieron de su boca casi por instinto, como si de alguna manera necesitara entender lo que estaba sucediendo. Pero el cuervo, en lugar de volar o huir, mantuvo su posición, sus ojos fijos en él. El hombre dio un paso hacia adelante, temiendo lo que pudiera suceder si no hacía algo. Pero el cuervo solo observaba, sin moverse, como si estuviera esperando. La tensión era palpable, y la sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir era abrumadora. Sin embargo, el cuervo no respondía. En la mente del hombre, la angustia crecía. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Era un sueño o una pesadilla? La presencia del cuervo en su casa era algo que desbordaba cualquier lógica, cualquier expectativa. La imagen de ese pájaro, negro como la misma oscuridad, le producía un temor profundo, pero también una fascinación que no podía explicar. El cuervo, con su mirada fija e imperturbable, rompió nuevamente el silencio. En sus ojos había una respuesta, o tal vez una amenaza, que el hombre no podía descifrar. Solo permaneció allí, observando, sin hacer ningún movimiento. La oscuridad lo rodeaba, y el cuervo era la única presencia en la habitación. El hombre, completamente atrapado en ese instante extraño, no podía apartar la mirada del cuervo. La figura del pájaro parecía invadir todo, y la habitación misma parecía hacerse más pequeña, más densa. El cuervo no estaba allí por casualidad. No era una simple aparición. Estaba allí por algo, y el hombre empezaba a comprender que esa noche no sería como las demás. Este segundo capítulo marca el comienzo de la aparición del cuervo y establece la atmósfera de misterio y tensión que continuará a lo largo de la obra. El cuervo no es solo un ave, sino un símbolo de lo desconocido, lo inexplicable, lo oscuro, que se convierte en un centro de atención para el protagonista. Capítulo 3. El mensaje del cuervo. El hombre, atrapado en un torbellino de pensamientos y emociones, no podía apartar la vista del cuervo. Aquella ave negra, con sus ojos brillantes y su postura imponente, parecía ser la manifestación misma de la oscuridad que le envolvía. No sabía qué hacer, si huir o enfrentarse a esa presencia extraña, pero algo en su interior le decía que el cuervo no estaba allí por casualidad. Había algo en su llegada, en su apariencia, que lo marcaba como un presagio, un mensajero de algún tipo de destino que aún no comprendía. Con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, el hombre dio un paso vacilante hacia el cuervo, que no se movió ni un centímetro. El aire parecía más denso a cada segundo, y la vela, que apenas se mantenía encendida, parecía luchar contra una fuerza invisible. La habitación estaba impregnada de una atmósfera pesada, y el cuervo, que lo miraba fijamente, se convirtió en el centro de todo. El hombre, en un impulso de desesperación y confusión, finalmente rompió el silencio. «¿Qué quieres de mí, extraño ser?», preguntó con voz quebrada, mientras sus palabras resonaban en la habitación, como si las paredes mismas las absorbieran. La respuesta fue un croar bajo, profundo y resonante. El cuervo, inmóvil, no desvió la mirada ni por un segundo, como si sus ojos pudieran atravesar el alma del hombre, penetrando en lo más profundo de sus pensamientos. No había signos de agresividad en el cuervo, pero algo en su presencia le resultaba inquietante, como si fuera portador de algo que no podía entender. El hombre, aunque aterrado, no pudo evitar acercarse más al cuervo, impulsado por una mezcla de curiosidad y una extraña necesidad de comprender el motivo de su presencia. El cuervo, al ver que no se apartaba, soltó otro croar, más fuerte esta vez, como si estuviera respondiendo a la pregunta que había quedado flotando en el aire. ¿Eres algún espíritu? ¿Un mensajero de los dioses?, preguntó el hombre, ya sin saber si aún se encontraba en su sano juicio. La duda y el miedo se apoderaban de él, pero también la necesidad de buscar respuestas lo empujaba a seguir adelante. El cuervo, en lugar de volar o alejarse, continuó mirándolo fijamente. Y en ese silencio cargado de tensión, una sola palabra salió de sus labios, una palabra que, por un instante, hizo que todo se detuviera. No fue un croar, sino una palabra clara y nítida, que resonó en la habitación con una fuerza inusitada. «Nunca más», dijo el cuervo, con una voz que parecía provenir de las entrañas mismas de la noche. El hombre retrocedió, sorprendido, sin creer lo que había oído. Sus ojos se agrandaron, y el corazón le dio un vuelco. ¿Había escuchado bien? ¿El cuervo había hablado?
¿Era posible que un ave pudiera pronunciar palabras humanas con tanta claridad? El cuervo, al ver la reacción del hombre, no hizo ningún movimiento. Sus ojos, grandes y oscuros, seguían fijos en él, como si estuviera esperando que el hombre comprendiera el peso de lo que acababa de decir. La palabra nunca más se repitió en su mente una y otra vez, como un eco que se rebotaba en las paredes de su conciencia. ¿Nunca más?, murmuró el hombre, sin poder creerlo. La idea de que un cuervo pudiera ser capaz de una respuesta tan precisa, tan humana, lo desconcertaba. El cuervo, sin embargo, no parecía dispuesto a ofrecer más explicaciones. Su presencia, silenciosa pero imponente, llenaba la habitación. El hombre, que intentaba encontrar alguna lógica en todo aquello, no podía dejar de preguntarse qué significaba ese nunca más. ¿Era una advertencia? ¿Un pronóstico de algo terrible que estaba por suceder? El cuervo, al no recibir una respuesta más, repitió lentamente, casi con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Nunca más. Y su voz se transformó en un eco que retumbó en las paredes, llenando la habitación con un sentido de desesperanza. El hombre, ya completamente atrapado por la aparición del cuervo, no pudo más que caer de rodillas frente a la criatura, incapaz de apartar la mirada de esos ojos penetrantes que lo observaban sin cesar. La palabra nunca más parecía resonar en cada rincón de su mente, y el aire se volvió aún más denso, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida y lo rodeara por completo. Una sensación de ahogo le invadió el pecho. Las respuestas que había buscado, las explicaciones lógicas que le habrían ofrecido algo de consuelo, ya no servían. Estaba frente a algo más grande que él, algo que no podía comprender, pero que estaba irremediablemente vinculado a su destino. El cuervo no estaba allí solo por casualidad. El cuervo era el heraldo de algo profundo, oscuro, una señal de que todo lo que había conocido, todo lo que había amado, estaba a punto de ser arrojado al abismo. El hombre intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. La habitación comenzó a girar a su alrededor. La presencia del cuervo era abrumadora, y el hombre, que había pasado años en soledad, sin esperar más que una existencia vacía, ahora se encontraba atrapado en un enigma que le arrancaba su cordura. Y en ese instante, el cuervo, con sus ojos aún fijos en él, parecía confirmar lo que ya no podía ser desmentido. El hombre había cruzado un umbral, y nunca más sería el mismo. Nunca más, repitió la criatura, y con eso, un nuevo capítulo de su vida, oscuro y desconocido, comenzaba. Capítulo 4. La desesperación del hombre. El cuervo permaneció allí, en silencio, sus ojos negros como la oscuridad misma fijos en el hombre. Las palabras del pájaro, nunca más, seguían resonando en la mente del hombre, retumbando en su cabeza con una fuerza que lo paralizaba. No podía comprender qué significaba. El cuervo, que antes parecía una simple curiosidad en medio de la noche, ahora se había convertido en algo mucho más grande, mucho más aterrador. El hombre intentó, con un esfuerzo desesperado, encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación producto de su soledad y su dolor? Pero, al mirar de nuevo al cuervo, la realidad lo golpeó con fuerza. El ave no era un producto de su mente. Estaba allí, tangible, firme en su presencia. Su mirada lo traspasaba, y esa sola verdad lo aterraba más que cualquier pensamiento irracional. Sintiéndose cada vez más atrapado en la oscuridad de la habitación, el hombre se levantó con lentitud, como si cada movimiento fuera un desafío a la parálisis que lo envolvía. A pesar de su miedo, la necesidad de comprender, de enfrentarse a lo inexplicable, lo empujó a hacer una pregunta más, una última tentativa por encontrar alguna respuesta que le diera consuelo. ¿Por qué has venido aquí, cuervo?, preguntó, su voz ahora más firme, aunque su corazón seguía palpitando con fuerza en su pecho. El cuervo lo observó sin inmutarse, como si la pregunta fuera irrelevante para él. El hombre, sintiendo que cada palabra pronunciada era un clavo más en el ataúd de su razón, se acercó aún más al ave, con la esperanza de que en sus ojos encontraría alguna pista, algún signo que indicara una respuesta. ¿Eres el ángel de la muerte?, continuó, su voz ahora quebrada por el peso de la desesperación. Ya no podía luchar contra la creciente ansiedad que se apoderaba de él. ¿Es este el fin? ¿De verdad nunca más habrá consuelo para mí? El cuervo no respondió, pero sus ojos seguían fijos en él, como si esperara algo. La quietud en la habitación era absoluta, y el hombre,
viendo que su pregunta no había sido contestada, comenzó a sentir una extraña mezcla de desesperación y desespero. Se dejó caer de rodillas en el suelo, como si la pesada carga de lo que estaba viviendo lo hubiera derrumbado físicamente. El cuervo, desde su posición elevada sobre el umbral, parecía observarlo desde una distancia emocional que solo un ser superior podría tener. El hombre, completamente desbordado por sus pensamientos y sentimientos, sintió como si su alma estuviera siendo aplastada bajo el peso de las respuestas que nunca encontraría. «Dime, cuervo», gritó con voz rasgada, mirando al pájaro con ojos llenos de angustia. «Dime qué significa todo esto. ¿Qué está pasando? Nunca más, dices, pero ¿qué significa? ¿Qué debo hacer con esta carga que llevas en tus palabras?» El cuervo, por primera vez en toda la conversación, se movió ligeramente. No voló, no se alejó, sino que dio un pequeño paso hacia el hombre, como si de alguna forma estuviera respondiendo a la desesperación de su grito. El hombre, sintiendo la presencia aún más cerca, miró fijamente al cuervo, esperando alguna revelación, algún signo, alguna pista sobre lo que debía hacer o lo que se esperaba de él. Pero el cuervo, sin inmutarse, repitió con su voz grave, clara como el cristal: «Nunca más». La respuesta fue como un golpe seco que resonó en el hombre con fuerza. «Nunca más». Esa palabra, que había estado retumbando en su mente desde que el cuervo apareció, ahora lo aplastaba con su peso. Nunca más significaba adiós a la esperanza. Nunca más era el fin de las posibilidades. Nunca más implicaba que no había vuelta atrás. Ya no había consuelo, ya no había regreso. El hombre no pudo soportarlo. Su mente se quebró bajo la carga de esa palabra, y una sensación de vacío lo inundó. Las sombras que rodeaban la habitación parecían acercarse, como si el cuervo no solo estuviera allí físicamente, sino también en cada rincón de su ser. La angustia lo invadió, y comenzó a perder la noción del tiempo y el espacio. Todo lo que conocía, todo lo que había sentido como real, se desmoronaba ante la presencia del cuervo. La oscuridad, que antes había sido solo una sombra en su mente, ahora lo rodeaba completamente. Su respiración se volvió rápida y entrecortada, y el cuervo, que seguía observando, parecía ser el único ser en este mundo que comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cada palabra del cuervo, cada repetición de «nunca más», arrastraba al hombre más profundamente hacia un abismo emocional y psicológico. La sensación de que ya no había más salida se instaló con fuerza, y la sala, antes familiar, se convirtió en una celda cerrada, tan inmensa y tan aterradora como la propia oscuridad. El cuervo, aún imperturbable, siguió observándolo. El hombre, completamente atrapado en el vacío de sus pensamientos, sintió como la desesperación lo consumía. Todo lo que quedaba era ese silencio roto solo por las palabras del cuervo: «Nunca más». Un eco que nunca se desvanecería. Este capítulo profundiza en la angustia y la desesperación del hombre, mientras lucha por entender el significado del cuervo y lo que le está ocurriendo. El cuervo, sin ofrecer más respuestas, sigue siendo el símbolo de la fatalidad, de algo irrevocable, y sus palabras continuarán resonando en la mente del protagonista. Capítulo 5. La revelación del cuervo. La oscuridad seguía envolviendo la habitación. Cada rincón parecía haberse sumido en una quietud que aumentaba la sensación de claustrofobia. El hombre, que ya no podía distinguir entre el terror y la desesperación, se encontraba inmóvil en el suelo, su cuerpo agotado, su mente en un torbellino de pensamientos que ya no lograban tomar forma. Cada vez que intentaba enfocarse, la palabra «nunca más» retumbaba en su cabeza como un eco interminable, borrando todo intento de lógica y comprensión. El cuervo, desde su posición en el umbral, observaba con una calma inquietante. Sus ojos oscuros, inquebrantables, se clavaban en el hombre como si pudieran ver todo lo que había en su alma, en sus recuerdos más íntimos y dolorosos. En la quietud de la noche, parecía que el tiempo mismo había detenido su curso, y el cuervo era el único ser que quedaba para presenciar la agonía del hombre. El hombre, que había caído en un estado de agotamiento mental, se levantó lentamente. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso le costara una carga invisible. Tenía el rostro empapado en sudor frío y sus ojos mostraban una mezcla de pavor y desesperanza. No podía salir de la habitación, no podía escapar de la presencia de la criatura, que parecía estar vinculado a algo mucho más grande que él mismo. La necesidad de comprender, de encontrar algún sentido en todo aquello, se convirtió en una obsesión. El hombre miró al cuervo con la esperanza de que alguna respuesta,
algún resquicio de luz, pudiera venir de esa extraña ave. ¿Por qué? Dijo, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me has condenado, cuervo? ¿Por qué esa palabra? Nunca más. ¿Qué significa todo esto? El cuervo, sin mover ni un músculo, repitió, como si la respuesta estuviera inscrita en su ser, como si fuera la única verdad que pudiera pronunciar. Nunca más. El hombre, sintiendo que su mente estaba al borde del colapso, tomó una decisión. Ya no podía seguir atormentándose con la misma pregunta una y otra vez. Necesitaba una respuesta que le diera paz, aunque fuera efímera. Miró al cuervo y, en un último intento desesperado, dijo con una voz que temblaba con la fragilidad de su alma. ¿Me llevarás contigo? ¿Me liberarás de esta condena? Nunca más sufriré, ¿entonces? La habitación permaneció en un silencio absoluto. El cuervo, imperturbable, no reaccionó, pero el hombre sentía en sus entrañas que ya no podía escapar de su destino. La palabra nunca más seguía resonando como una condena. Era como si el cuervo no solo estuviera hablando de la ausencia de consuelo, sino también de la inexorabilidad de lo que debía suceder. El hombre, atrapado en una espiral de angustia, comenzó a derramar lágrimas. Nunca antes había experimentado un sufrimiento tan profundo, tan absoluto. La soledad de su vida, la muerte de su amada, las sombras que lo acosaban, todo se había fusionado en ese único momento, en esa única presencia. El cuervo, con su silencio, se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido. En ese instante, el hombre sintió que el cuervo, aunque estaba callado, había comenzado a hablarle de una forma diferente. No era solo un ave, ni un mensajero. Era un ser que representaba el abismo de la desesperación. El cuervo era el eco de la muerte misma, el final irremediable de todas las esperanzas. La mente del hombre ya no podía sostener la presión. Los recuerdos de su amada Lenore invadieron su conciencia con más fuerza, pero en lugar de consuelo, le trajeron solo más dolor. Recordó su risa, sus ojos brillantes, su presencia cálida, y ahora todo eso estaba perdido para siempre. El cuervo no estaba allí para consolarlo, sino para recordarle que nada en este mundo podría devolverle lo que había perdido. Nunca más. Dijo el cuervo una vez más, pero esta vez su voz parecía llenar la habitación de una oscuridad aún más profunda. El hombre, con los ojos desbordados de lágrimas, dejó escapar un grito, como si por fin entendiera el peso de lo que significaba esa palabra. Nunca más no solo era la pérdida de Lenore, era la pérdida de todo lo que alguna vez amó, todo lo que alguna vez creyó que podría recuperar. La respuesta que tanto había buscado, la revelación que había esperado encontrar, era simplemente esto, que no había retorno. El cuervo no era solo un mensajero, era un recordatorio de la irreversibilidad de la muerte y el sufrimiento. Él, que había buscado respuestas en el cuervo, en sus ojos profundos, ahora entendía que la respuesta había estado siempre allí, en su propia desesperación. No había consuelo. No había redención. Solo quedaba el eco vacío de las palabras del cuervo, resonando en su mente como un tambor lejano, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. El hombre cayó de rodillas una vez más, su alma rota, su corazón vacío. El cuervo, observando desde su lugar, permaneció inmóvil, como si el destino de ese hombre fuera solo una de muchas tragedias en un mundo que no ofrecía ningún consuelo. La habitación, antes familiar, se había convertido en un lugar extraño y hostil, donde las sombras del pasado se cernían sobre él con más fuerza. La revelación era clara. El cuervo no estaba allí para brindar respuestas. Estaba allí para recordarle al hombre que, a partir de ese momento, su vida quedaría marcada por el vacío. Ya no habría retorno, ni esperanza, ni consuelo. Nunca más, repitió el cuervo una vez más, y con esa última palabra, el hombre supo que su alma estaba perdida para siempre. Capítulo 6. La caída del alma. El hombre, con los ojos inyectados en lágrimas, se encontraba ahora completamente abatido ante la presencia del cuervo. Su mente, atormentada por el eco de la palabra nunca más, se encontraba en un estado de completa disonancia. Ya no podía discernir si lo que veía y sentía era una pesadilla o la cruel realidad. La sensación de desesperanza se cernía sobre él como una sombra opaca, una oscuridad que lo envolvía y lo desbordaba. Mientras sus pensamientos se agitaban, su cuerpo seguía inmóvil, postrado ante el cuervo, que permanecía quieto en su pedestal de terror. La ave, con sus ojos negros y penetrantes,
parecía observarlo con una calma desmesurada, como si nada fuera tan importante para él como lo era este encuentro, como si su misión estuviera más allá de la comprensión humana. El hombre miró al cuervo, pero ya no podía distinguir entre la criatura y las propias sombras de la noche. El cuervo, que antes parecía un simple visitante de la oscuridad, ahora había tomado una forma mucho más siniestra, como un emisario de la fatalidad misma. En cada uno de sus plumas negras se reflejaba una condena irremediable, y el sonido de sus palabras, tan simples, tan resonantes, llenaba la habitación con un peso insoportable. Nunca más, repitió la ave, su tono implacable, como si fuera la única verdad eterna, la única realidad incuestionable. El hombre, desbordado por el sufrimiento y la incomprensión, sintió como si sus fuerzas lo abandonaran. Se desplomó hacia adelante, su rostro hundido en sus manos, su pecho temblando con el dolor de su alma rota. El cuervo no le ofrecía consuelo, no le daba respuesta alguna. Solo repetía una y otra vez esa cruel sentencia: nunca más. Era como si cada repetición de la palabra fuera una marca indeleble, una herida abierta en su espíritu. En su mente, la imagen de Lenore volvía a aparecer, como un susurro lejano, una sombra que lo perseguía incansablemente. Pensó en su amor, en su risa, en la calidez de su presencia, en todo lo que había sido arrebatado de su vida en un solo instante. Pensó en lo que había perdido, y cómo nada, ni siquiera el cuervo, podría devolverle lo que tanto anhelaba. ¿Era eso lo que el cuervo quería enseñarle? ¿Que la pérdida era irreversible? ¿Que la muerte, una vez consumada, no dejaba espacio para la redención o el consuelo? El cuervo no tenía compasión, no ofrecía consuelo, no entendía el dolor. Él solo existía en su papel, repitiendo la misma frase, como un reloj eterno, como un eco interminable. El hombre, con una furia silenciosa que lo consumía desde dentro, levantó la cabeza y miró directamente al cuervo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su mirada fija, como si estuviera dispuesto a desafiar la propia muerte, a desafiar lo que ya sabía que no podía ser cambiado. A pesar de todo el sufrimiento que lo embargaba, a pesar de la desesperación que lo había consumido, sintió una chispa de coraje dentro de él. En un último intento por entender, en un último esfuerzo por encontrar alguna respuesta, preguntó, casi en un susurro: ¿Es este mi castigo, cuervo? ¿Es esto lo que debo aceptar, lo que me aguarda? ¿Nunca más habrá paz para mi alma? El cuervo, tan inmóvil y oscuro como siempre, fijó su mirada en el hombre, y de nuevo, como si fuera una sentencia inevitable, repitió la palabra que había marcado su encuentro. Nunca más. La fuerza de esas palabras retumbó en la mente del hombre. No podía escapar de ellas. No podía huir de la verdad que se le estaba presentando. La palabra se había convertido en su tormento, en su sentencia, en la respuesta que no quería escuchar pero que ya sabía en su interior. Nunca más significaba el fin de sus posibilidades, el fin de su esperanza, el fin de su amor. Su vida, que alguna vez había estado llena de luz y esperanza, ahora estaba oscurecida por el peso de la muerte de Lenore, y esa oscuridad se había apoderado de él para siempre. De repente, el hombre comprendió que ya no quedaba nada por hacer. El cuervo no era un mensajero, ni un visitante. Era la representación misma de su propio sufrimiento, de la irreversibilidad de la muerte. La ave había venido no solo a pronunciar la sentencia, sino a recordarle que no había vuelta atrás. Todo lo que amaba, todo lo que deseaba, estaba perdido para siempre. Un dolor profundo y extenuante lo invadió, una sensación de vacío que le recorrió todo el cuerpo. Su alma, que antes había sido fuerte, ahora se sentía vacía, desgarrada por la ausencia de su amada. El cuervo lo había dejado sin respuestas, sin consuelo, sin esperanza. El hombre se desplomó de nuevo, su rostro lleno de lágrimas, su alma quebrada por la realidad de su dolor. El cuervo, al igual que la muerte misma, no mostró piedad, no ofreció consuelo. Estaba allí, observando, como una presencia implacable. La sala, una vez familiar, ahora se sentía extraña, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. La noche parecía haberse alargado, como si el cuervo y la oscuridad fueran los dueños del lugar. El hombre, con su alma rota, su corazón vacío, comprendió que, tal como el cuervo había dicho, ya no había lugar para la esperanza, ya no había posibilidad de redención. La tragedia que lo había consumido era suya para siempre. Y mientras el cuervo permanecía inmóvil, como un testigo mudo de su sufrimiento,
el hombre se perdió en la oscuridad de su alma, condenado a vivir con la dolorosa certeza de que, tal como el cuervo había dicho, nunca más. Capítulo 7. El eco de la desesperación. El hombre, sumido en su agonía, ya no tenía palabras para describir el dolor que lo desgarraba. La habitación estaba sumida en una oscuridad densa, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo toda la luz, dejando solo la presencia de la ave, esa figura ominosa que no lo dejaba escapar. El cuervo, con su plumaje negro como la noche misma, parecía más una sombra que un ser tangible. Su mirada, fría y fija, era la única que el hombre podía percibir con claridad, como si esa mirada estuviera grabada a fuego en su alma. Las horas pasaban, pero el tiempo parecía haberse detenido en el instante exacto en que el cuervo cruzó el umbral de la puerta. La repetición constante de la misma palabra, nunca más, se había convertido en un mantra que resonaba en la mente del hombre, ahogando cualquier intento de racionalizar lo que sucedía. Cada vez que el cuervo emitía esa palabra, el hombre sentía que su alma se hundía más y más en un abismo de desesperación, un abismo del que no podía salir. El pensamiento de Lenore, su amada, su luz, seguía como una herida abierta en su corazón. Todo lo que había amado, todo lo que había sido bueno en su vida, se había desvanecido en la neblina de la muerte, y la oscuridad que ahora lo rodeaba parecía tomar forma, llenar cada rincón de la habitación, cada rincón de su ser. Ya no podía escapar de su dolor, ya no podía olvidar lo que había perdido. Nunca más, decía el cuervo, y cada vez que la palabra salía de su boca, el peso de la pérdida se volvía más insoportable. El hombre, atrapado en este ciclo interminable de sufrimiento, intentó una vez más aferrarse a algo, buscar algún tipo de sentido, algún tipo de respuesta que le diera paz. Miró al cuervo, pero la criatura no mostró ninguna señal de comprensión, ninguna señal de compasión. La ave no era más que un símbolo, un recordatorio cruel de lo que el hombre ya sabía en lo más profundo de su ser. La muerte de Lenore había sido un golpe irreparable, y no había forma de escapar de la oscuridad que había seguido. Desesperado, el hombre se levantó de su posición, su cuerpo tenso, su alma agotada. La habitación giraba a su alrededor, y el aire se sentía denso, como si cada respiración le costara más que la anterior. Se acercó al cuervo, que permanecía imperturbable, y con una voz quebrada por el dolor, preguntó: ¿Acaso no tienes piedad, cuervo? ¿No ves mi sufrimiento? ¿Por qué sigues aquí, repitiendo esa palabra, como si fuera todo lo que existe? El cuervo, como si fuera el mismísimo símbolo de la muerte, no respondió más que con su famosa sentencia: nunca más. Y con esa respuesta, el hombre sintió que algo dentro de él se quebraba por completo. La repetición de la palabra había dejado de ser solo una respuesta. Ahora se había convertido en una condena. Cada vez que el cuervo hablaba, el hombre sentía que algo vital en él moría, una parte de su ser que ya no podría ser restaurada. La palabra nunca más no era solo el eco de la muerte de Lenore. Era la manifestación de una verdad aún más dolorosa. Todo lo que el hombre había conocido de la vida estaba desmoronándose ante sus ojos. La luz que una vez iluminó su camino se había apagado, y lo único que quedaba era la oscuridad del cuervo, la sombra que lo perseguía, lo envolvía. El cuervo, al no moverse de su lugar, seguía siendo una imagen inquebrantable, una figura que se mantenía en su puesto, como si nada pudiera hacerla ceder. La ave no necesitaba moverse ni pronunciar más palabras. Su sola presencia, su solo estar allí, era suficiente para reafirmar la condena del hombre. El hombre cayó de rodillas, su rostro lleno de desesperación. Miró al cuervo con ojos vacíos, y en su mente, una sola pregunta continuaba resonando: ¿habría alguna salida? ¿Había algún lugar al que pudiera ir para escapar del dolor que lo devoraba por dentro? ¿O estaba condenado a vivir con esta condena por toda la eternidad? La voz del cuervo volvió a retumbar, repitiendo lo que ya había dicho tantas veces: nunca más. El hombre entendió, finalmente, que la respuesta no era una respuesta más. No había escape, no había consuelo. Nunca más no solo refería a la muerte de Lenore, ni a la pérdida de su amor, sino a una realidad más profunda. Una vez que el sufrimiento se había apoderado de su alma, ya no habría fin. El dolor, la ausencia, la soledad, todo eso se había convertido en su existencia definitiva. Y mientras el cuervo permanecía en su puesto, como una estatua oscura, el hombre, ya completamente rendido, aceptó su destino. Sabía que no podría escapar del eco de esas palabras. Ya no quedaba más que la desesperación. El cuervo,
Con su frase repetida una y otra vez, lo había condenado a una vida sin esperanza, una vida en la que el recuerdo de Lenore y la sombra de la muerte serían sus únicos compañeros. La presencia del cuervo ya no era una amenaza directa. Había trascendido el ámbito de lo físico. Ahora, el cuervo era la representación de la eternidad de su sufrimiento, una figura imposible de negar o evadir. El hombre entendió que su alma había quedado atrapada en un ciclo interminable, donde cada intento de escapar solo lo sumía más en la oscuridad. Al final, lo único que quedaba era la repetición constante de esa frase, que se deslizaba por la mente del hombre como un río caudaloso que lo arrastraba sin piedad. Nunca más. Capítulo 8. La aceptación del abismo. El hombre ya no podía encontrar consuelo en la oscuridad que lo rodeaba. Cada respiración se sentía más pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado con la desesperación, la pena que se había apoderado de su alma. Las palabras del cuervo seguían retumbando en su mente, y el eco de nunca más no era ya una simple frase, era el peso de la condena misma. El cuervo permanecía en su lugar, como una estatua oscura, inamovible e impasible, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido en su presencia. Aquella ave que alguna vez podría haber sido vista como una criatura común, ahora se había convertido en algo mucho más siniestro, un mensajero de lo irreparable, un testigo mudo de la fatalidad que caía sobre el hombre. Mientras el hombre permanecía de rodillas, su cuerpo agotado por el dolor y el sufrimiento, comenzó a entender que ya no quedaba nada por hacer. La esperanza, esa fuerza que había sido su refugio en tiempos pasados, se había desvanecido como la niebla bajo el sol. El cuervo había dicho su palabra, y esa palabra era la única verdad que quedaba para él. La vida ya no tenía espacio para la redención, ni para la paz. Lo único que existía ahora era ese abismo insondable de dolor. Cada vez que sus ojos se volvían hacia el cuervo, sus pensamientos se perdían. No había sentido en intentar cuestionarlo más. No había sentido en tratar de comprender la naturaleza de su presencia, ni en buscar una respuesta diferente. La frase repetida con tal frialdad había penetrado tan hondo en su ser que se sentía incapaz de escapar de ella. Ya no deseaba escapar. No más preguntas, no más dudas. Solo quedaba la aceptación. La mente del hombre se llenó de visiones de Lenore, de los días en que su vida había tenido sentido, cuando la alegría y el amor compartido con ella eran la esencia de su existencia. Recordaba su risa, su mirada, la suavidad de su voz, el dulce aroma de su presencia. Esas memorias eran ahora sus únicos compañeros, pero la sombra de la muerte las había oscurecido para siempre. Lenore ya no estaba, y el cuervo lo sabía tan bien como él mismo. El hombre, buscando algo que pudiera liberarlo, levantó la vista hacia la figura del cuervo una vez más. Sus ojos, ya llenos de un cansancio absoluto, se encontraron con la mirada del ave. Fue un vistazo fugaz, pero profundo, un vistazo que contenía toda la desesperación de su alma. ¿Por qué has venido, cuervo? Preguntó en voz baja, casi como si sus palabras fueran dirigidas a sí mismo, más que a la criatura frente a él. ¿Acaso tienes algo que enseñarme más? ¿Acaso no has dicho ya todo lo que podías decir? ¿Qué es lo que realmente buscas de mí? El cuervo, fiel a su papel, no respondió más que con su única palabra, esa que ya lo había atormentado tantas veces. Nunca más. El hombre sintió como esas palabras lo atravesaban una vez más, como una espada afilada. Cada repetición parecía confirmar la verdad que se le había revelado, una verdad que ya no podía negar. Lenore no volvería, la paz no vendría, la oscuridad que lo rodeaba era la única compañía que le quedaba. El cuervo no era más que un reflejo de su propia fatalidad, un recordatorio constante de lo irreversible de su destino. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos del hombre, pero ya no eran lágrimas de esperanza, ni de rabia. Eran lágrimas de aceptación. Sabía que no había nada más que pudiera hacer, nada más que pudiera cambiar. El sufrimiento que había experimentado hasta ese momento era su condena, y debía vivir con ella por toda la eternidad. La sombra de Lenore lo perseguía sin cesar, pero ahora, en lugar de intentar aferrarse a su recuerdo como un clavo ardiendo, el hombre comprendió que su amor por ella se había convertido en un dolor eterno. El cuervo, con su presencia inquebrantable, le mostraba que, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, él mismo era su prisión. Y en esa prisión no había puerta que pudiera abrirse. La mente del hombre, llena de desesperanza, finalmente comenzó a comprender la magnitud de la verdad que el cuervo le había mostrado. Ya no había nada que esperar,
ni nada que temer. La muerte de Lenore no era solo una pérdida física, sino una pérdida total, una pérdida que había destruido su ser y su capacidad de volver a encontrar la luz. Todo lo que quedaba ahora era la sombra, el vacío que se había adueñado de él. El cuervo, en su quietud, parecía ser el último testigo de una tragedia que no podía deshacerse. La repetición de su palabra se convirtió en el sonido de la condena definitiva. Y, mientras la oscuridad llenaba la habitación, mientras la tristeza y el dolor inundaban el corazón del hombre, él comprendió que nada podría sacudir la sentencia de la muerte de Lenore. Nunca más, murmuró, como si esas dos palabras finalmente hubieran tomado forma en su mente. Se había rendido. No había más escape, no más resistencia. El cuervo lo había marcado con su presencia, y él no podía hacer nada más que aceptarlo. La realidad de la muerte, la irreversibilidad de la pérdida, se asentó sobre él como una losa pesada e inmovible. En ese momento, el hombre dejó de luchar, dejó de buscar respuestas. Ya no quedaba nada más que la oscuridad, el abismo infinito donde su alma continuaría en su condena. El cuervo, siempre fiel a su papel, seguía allí, inmóvil, observando. Ya no había nada más que hacer. Solo quedaba esa palabra que se repetía sin cesar: nunca más. Este capítulo marca la aceptación final de la tragedia y la impotencia del hombre frente a su sufrimiento. La repetición del cuervo y la sombra de Lenore son los elementos que lo acompañan hacia su destino irremediable. Capítulo 9. El abismo de la locura. El hombre había caído en la oscuridad, no solo física, sino también mental. La presencia del cuervo, esa figura oscura e inamovible, se había convertido en una constante, una sombra que lo acechaba en cada rincón de su mente. No podía liberarse de su mirada fija, ni del sonido de su canto sombrío. Todo lo que quedaba en la habitación era la repetición incansable de las mismas palabras, nunca más, que resonaban como campanas funerarias en su cerebro. El tiempo se había detenido para él. Ya no percibía la noche ni el día, solo el eco del cuervo que se clavaba más y más en su corazón. La tristeza y la desesperación, esas dos viejas compañeras, lo habían acompañado en cada paso desde la muerte de Lenore. Ahora, esas emociones no solo se mantenían, sino que se habían intensificado, llevándolo a la orilla de la locura. Los recuerdos de Lenore, que alguna vez fueron una fuente de consuelo, ahora se habían vuelto dolorosos, casi insoportables. Cada instante compartido con ella, cada palabra susurrada en su oído, se había transformado en un látigo que lo azotaba sin piedad. La belleza de su recuerdo solo lo sumía más en la oscuridad, como si estuviera siendo arrastrado por un remolino de desesperación. La culpa y el dolor lo ahogaban, y ya no podía escapar de ellos. La presencia del cuervo en la habitación no solo era física, sino también psicológica. La ave se había convertido en un símbolo de la tragedia que lo rodeaba, y cada vez que lo miraba, el hombre veía su propio rostro reflejado en los ojos oscuros de la criatura. Un reflejo distorsionado, como si el dolor y la locura hubieran transformado su ser en algo irreconocible. El cuervo lo observaba sin moverse, pero en sus ojos el hombre veía el reflejo de su propio tormento, su sufrimiento y su desesperación. «¿Por qué no me dejas en paz?», gritó el hombre, su voz rota por el dolor y la frustración. «¿Por qué sigues repitiendo esa maldita palabra? ¿Qué más quieres de mí?». El cuervo no respondió. No podía responder. Su naturaleza era la de un simple mensajero, una sombra que arrastraba la desesperación dondequiera que fuera. El hombre, sin embargo, ya no podía distinguir entre la realidad y la fantasía. El cuervo ya no era solo un ave, sino una manifestación de su propia angustia. Cada vez que lo miraba, veía un ser que, al igual que él, estaba atrapado en un ciclo sin fin. El cuervo no tenía salida, y el hombre tampoco. La locura comenzaba a apoderarse de él, como una niebla que se cierra lentamente sobre todo lo que conoce. Cada vez que intentaba pensar en algo que no fuera la muerte de Lenore, el cuervo estaba allí, presente, recordándole que su vida no sería más que una espiral descendente hacia la desesperación. No había nada en el mundo que pudiera hacerle escapar de esa maldición. En un intento desesperado por liberarse de su angustia, el hombre se levantó de nuevo, tambaleándose, su mente envuelta en un mar de pensamientos oscuros. Caminó por la habitación con pasos vacilantes, buscando algo, cualquier cosa que lo ayudara a escapar del sufrimiento. Pero no encontró nada. Solo la presencia omnipresente del cuervo, cuya mirada lo seguía, implacable. «Lenore», gritó,
su voz ahogada por el dolor. Te lo ruego. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste en este vacío oscuro? Devuélveme la luz, devuélveme la esperanza. Pero, como siempre, el cuervo solo respondía con su frase, la misma que le había destruido la mente una y otra vez. Nunca más. El hombre cayó de rodillas, su rostro cubierto por las manos, sus lágrimas cayendo sin cesar. El grito de su dolor resonó en la habitación, pero el cuervo permaneció. Imperturbable, su figura tan fija como siempre. El hombre ya no sabía qué hacer. La desesperación lo había consumido por completo. La mente humana no estaba hecha para soportar tal tormento, y él sentía que su propia razón comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la tragedia. Cada palabra que el cuervo pronunciaba lo hacía sentir como si una capa de su alma fuera arrancada. La verdad que le revelaba el ave no era una verdad que pudiera aceptar. No quería escuchar la sentencia de nunca más, cada vez que pensaba en su amada Lenore. No quería ser condenado a vivir en la oscuridad de la culpa y el arrepentimiento. Pero no podía escapar. El cuervo estaba allí, y con él, la sensación de que no había nada más que esperar. La mente del hombre comenzó a ceder ante la presión. Las fronteras entre la realidad y la locura se desdibujaron, y en su mente, el cuervo ya no era solo una criatura, sino un monstruo, una sombra viviente que lo devoraba poco a poco. Cada vez que su mirada se encontraba con la del cuervo, sentía que su mente se fragmentaba, que su alma se deshacía en pedazos. La idea de que nunca podría escapar de este tormento se instaló profundamente en su corazón. El cuervo observaba en silencio, pero en sus ojos el hombre podía ver lo que había temido. Su propio futuro, una existencia sin fin de sufrimiento, de dolor y desesperación. El cuervo no era un ser que podía ser derrotado, y él tampoco podía escapar de su destino. Al final, el hombre comprendió que su condena ya estaba sellada. La locura lo había reclamado como propio. Ya no había lugar para la esperanza, ni para la paz. Solo quedaba el eco interminable de la palabra del cuervo, nunca más. La sala, antes viva con la posibilidad de la esperanza, ahora era una tumba. El cuervo seguía allí, y el hombre ya no podía hacer nada más que aceptar que su alma había quedado atrapada en la oscuridad, donde el sol nunca volvería a brillar. Capítulo 10. La última reflexión. La mente del hombre, ya quebrantada por el peso de la desesperación, luchaba por comprender lo que sucedía a su alrededor. El cuervo, esa sombra de la noche que había invadido su vida, seguía posado sobre el busto de Palas Atenea, su mirada fija en él, implacable, como si de alguna manera pudiera ver más allá de lo evidente, en lo profundo del alma del hombre. Cada palabra del cuervo, cada repetición de nunca más, parecía hendirlo más profundamente en la oscuridad. Al principio, el hombre había luchado contra la presencia del cuervo. Había intentado razonarlo, haberlo alejado, incluso había intentado negar la realidad de su existencia. Pero ya no había escapatoria. El cuervo se había convertido en un constante recordatorio de su propia impotencia y su dolor. Ya no había espacio para la razón, solo para el tormento. Había olvidado incluso la razón de su sufrimiento, la causa original de su tristeza, porque todo lo que sentía ahora era esa angustia abrumadora que le apretaba el pecho. La habitación se encontraba sumida en un silencio denso, solo interrumpido por los suaves susurros del viento que se filtraban a través de las rendijas de la ventana. El hombre, sin embargo, no podía dejar de escuchar ese eco sordo de nunca más, repitiéndose en su mente. Ya no podía discernir si el cuervo realmente hablaba o si su mente lo había comenzado a imaginar. Todo se mezclaba en una amalgama de desesperación. En su mente, los recuerdos de Lenore volvían como espectros, más vívidos y dolorosos que nunca. Imágenes de su rostro, de sus risas, de la felicidad que compartían, parecían invadir la oscuridad de la habitación, solo para desvanecerse al instante, dejando un vacío profundo en su corazón. Cada pensamiento que giraba en torno a ella solo lo arrastraba más hacia la locura. Sabía que ya no podría encontrar consuelo. La pérdida era un abismo del cual no podía regresar. El cuervo, sin embargo, parecía no tener fin. Su presencia se había vuelto más que una molestia. Era una parte inseparable de la habitación, de la misma existencia del hombre. Él ya no se molestaba en alejarse ni en tratar de ignorarlo. Lo observaba, sí, pero en silencio, mientras las sombras de la noche se alargaban sobre él. Se levantó de su silla, con movimientos lentos y pesados, como si cada músculo estuviera arrastrado por un peso invisible. Caminó hacia la ventana,
con la esperanza de que el aire fresco pudiera calmar su mente, aunque sabía que era una esperanza vana. Al abrirla, la brisa de la noche le acarició el rostro, y por un momento, el hombre se sintió como si estuviera despertando de un largo y sombrío sueño. Pero al cerrar los ojos, la visión del cuervo regresó a su mente, y el grito de su dolor se elevó nuevamente en su pecho. «Lenore», susurró, como si al pronunciar su nombre pudiera sentirla cerca. Pero no había respuesta. La habitación permaneció en silencio, y el cuervo siguió allí, observando, sin moverse. Un pensamiento sombrío se instaló en su mente. Tal vez nunca podría escapar de este tormento. Tal vez su alma estaba perdida para siempre, condenada a un ciclo sin fin de sufrimiento. En la desesperación, la única respuesta que el cuervo le había dado era la repetición constante de su fatídica sentencia. Nunca más. Era la palabra que definiría su vida, la que marcaría su existencia, su condena perpetua. Se dejó caer de nuevo en su silla, exhausto por el peso de la realidad. Sus manos temblaban mientras las miraba. Sentía que la cordura se le escapaba, como si estuviera deslizándose por un abismo del que no podría salir. Pero en medio de la oscuridad, una idea comenzó a surgir. Quizás la causa de su sufrimiento era más profunda de lo que él mismo había considerado. Tal vez la presencia del cuervo, con su insistente nunca más, no era solo un castigo por la muerte de Lenore. Tal vez representaba algo más grande, algo que él había estado ignorando. El cuervo no lo había dejado en paz porque aún había algo que el hombre no había entendido. La muerte de Lenore no era solo una pérdida, era una lección que él había fallado al aprender. En su tristeza, en su desesperación, había olvidado lo más importante. Había olvidado que la vida no era solo una sucesión de momentos de alegría, sino también una serie de despedidas y sufrimientos. La muerte era una parte inevitable de la existencia, y con ella llegaba la necesidad de aceptar que nada es eterno. La culpa lo había arrastrado hasta allí, hasta esa habitación oscura, pero también era esa culpa lo que lo mantenía atado a su sufrimiento. El cuervo, con su palabra repetida, lo había empujado a esta reflexión. Quizás ya no debía luchar contra su dolor, sino aprender a vivir con él. El hombre sabía que nunca podría tener de vuelta a Lenore, pero tal vez podría encontrar una forma de vivir con su recuerdo, sin dejar que su ausencia lo destruyera. Y así, en esa última reflexión, el hombre entendió que el cuervo no era solo un mensajero de la tragedia. Era un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, y de la necesidad de aceptar lo que no podía cambiar. La vida debía continuar, aunque de una manera diferente. El cuervo lo había mostrado, aunque de la forma más cruel posible. Nunca más. Significaba que nunca podría volver atrás, que nunca más tendría la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Pero también significaba que, a partir de ahora, debía seguir adelante, cargando con su dolor, pero sin dejarse consumir por él. El cuervo, con su mirada fija e inquebrantable, seguía allí, como una sombra, observando su transformación. No dijo nada más, pues su misión había sido cumplida. El hombre ya había comprendido su lección, aunque de la manera más amarga posible. Y así, mientras la oscuridad se cerraba sobre él, el hombre se quedó allí, esperando la llegada de la noche siguiente, con la amarga certeza de que, aunque el cuervo ya no hablara, su presencia seguiría viviendo en su alma, como un recordatorio eterno de la pérdida y la aceptación. Capítulo 11. La perpetua sombra. La noche había descendido por completo, envolviendo la habitación en un manto de sombras densas, mientras el cuervo seguía allí, quieto sobre el busto de Palas. El hombre ya no podía discernir si las voces que escuchaba eran las de su propia mente o si provenían del misterioso visitante que se mantenía imperturbable a su lado. El eco de sus palabras resonaba aún en sus pensamientos. Nunca más, y el peso de esta sentencia parecía haberse asentado permanentemente en su ser. La desesperación ya no era algo extraño. Había sido tan constante en su vida que había dejado de distinguirse como un sentimiento aislado. Era más bien una sombra, una presencia intangible que se filtraba en cada rincón de su existencia. La muerte de Lenore había marcado un antes y un después, y aunque en su mente creía haber procesado su partida, en su alma, su ausencia permanecía como un agujero profundo y frío. Durante toda la noche, el hombre luchó por comprender lo que el cuervo realmente representaba. La primera respuesta que le dio, nunca más, había sido suficiente para arrancarle la esperanza y sumirlo en la oscuridad. Pero, con el paso de las horas, comenzó a percibir que esas palabras,
repetidas una y otra vez, no solo hablaban de su pena, sino de algo mucho más grande. Era como si el cuervo le estuviera hablando de una verdad más universal, más grande que su propio dolor. La eterna repetición de la palabra lo atormentaba, pero también lo hacía pensar. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una condena irrevocable, o algo más que él aún no lograba entender? El cuervo no parecía tener prisa. Se mantenía allí, observando, como si su presencia tuviera un propósito más allá de simplemente llenar el espacio. El hombre intentó apartar la mirada, pero sus ojos siempre regresaban a aquel ser oscuro, a la criatura que parecía sostener en sus garras una verdad indescifrable. El cuervo estaba allí para recordarle algo que no quería aceptar. La habitación parecía cerrarse sobre él, como si las paredes mismas estuvieran presionando hacia adentro, y el aire se volvía más denso, casi palpable. La desesperación de antes se transformaba ahora en una extraña sensación de resignación. El cuervo lo observaba, y mientras lo hacía, el hombre sintió que algo profundo dentro de él comenzaba a ceder. Quizás nunca encontraría la paz, pensó, pero tal vez podría aprender a vivir con el sufrimiento. Las horas pasaban lentamente, cada segundo pesando más que el anterior, hasta que finalmente, en medio de la oscuridad de la noche, el hombre habló de nuevo. Esta vez, su voz no era de protesta ni de rabia, sino de un cansancio profundo, como si hubiera llegado al final de una larga lucha. Habló en un susurro, apenas audible, pero lleno de una desesperación contenida. ¿Dejarás que mi alma se pierda en la oscuridad, cuervo? Preguntó, sin esperar respuesta, pues sabía que no podía haberla. La palabra nunca más sería siempre su única respuesta. El cuervo, sin inmutarse, simplemente permaneció allí, fijando su mirada en el hombre como un testigo impasible de su tormento. No había consuelo en su presencia, solo una sombra perpetua que se proyectaba sobre la vida del hombre. El tiempo continuó su curso, pero todo parecía haberse detenido en la mente del hombre. A medida que las horas avanzaban, su cuerpo se volvía más pesado, como si el tiempo mismo estuviera agotando sus fuerzas. La reflexión sobre Lenore seguía siendo constante, y a pesar de su aceptación de la pérdida, algo dentro de él se resistía a dejarla ir. El cuervo, con su mirada fija e implacable, se mantenía como un recordatorio de todo lo que ya no podría recuperar. En su corazón, el hombre entendía que el cuervo no había venido a darle respuestas, ni a ofrecerle consuelo. Había venido a mostrarle la verdad, la única verdad que no quería enfrentar, que el amor y la vida misma estaban destinados a ser efímeros, y que la muerte, aunque dolorosa, era una parte integral de todo lo que existía. El cuervo no lo había elegido a él para castigarle, sino para recordarle la inevitabilidad de la separación y la permanencia del sufrimiento. Su nunca más era un símbolo de esa verdad inmutable. La conciencia de este hecho le llegó como una bofetada. La vida, con sus momentos de alegría y dolor, con sus amores y pérdidas, era solo un breve destello en la eternidad. Nada permanecía, nada quedaba atrás, y todo lo que podía hacer era vivir dentro de ese marco de fugacidad. El cuervo, sin moverse ni emitir sonido alguno, parecía reafirmar esa lección una y otra vez, sin necesidad de palabras. El hombre se levantó lentamente, sintiendo como la fatiga invadía cada uno de sus huesos, como si el peso de sus pensamientos le hubiera hundido aún más en la desesperación. Caminó hacia la ventana, y al abrirla, el aire frío de la noche le acarició el rostro. Fue en ese instante, al sentir el viento, cuando una extraña calma lo invadió. Ya no luchaba contra el cuervo, ni contra el dolor que lo consumía. Sabía que la respuesta no llegaría, y que, tal vez, nunca la necesitaría. Pero el cuervo no se movió, no abandonó su posición. Su presencia permaneció fija, inmovible, como el último vestigio de la verdad que nunca podría olvidar. La sombra del cuervo, aunque silenciosa, lo seguiría por siempre. El hombre cerró la ventana con un suspiro profundo. Sabía que su vida, tal como la conocía, ya no sería la misma. Ya no habría regreso. Todo lo que quedaba ante él era la eternidad de su sufrimiento, acompañado de la eterna sombra del cuervo. Capítulo 12. La agonía de la reflexión. El cuervo, al igual que la noche misma, se mantenía firme, inmóvil, mientras el hombre se hundía más y más en el mar de sus propios pensamientos. La habitación, apenas iluminada por la luz de una lámpara que parpadeaba débilmente, era el escenario de una lucha interna que parecía no tener fin. Cada rincón de la estancia estaba impregnado de la presencia del cuervo,
cuya mirada penetrante no dejaba de acechar, como un centinela de la desesperación que había llegado a instalarse en el corazón del hombre. El tiempo, que había transcurrido sin que el hombre lo notara, se había convertido en un enemigo invisible. La angustia lo había sumido en un estado de cansancio físico y mental tan profundo que su mente se hallaba atormentada por la repetición de las mismas preguntas, una y otra vez. ¿Por qué él? ¿Por qué su alma había sido elegida para tan cruel destino? ¿Era su sufrimiento el precio a pagar por la muerte de Lenore? Y, sobre todo, ¿por qué el cuervo seguía allí, fijo sobre el busto de Palas, observando y repitiendo su maldita palabra, nunca más? Las palabras del cuervo resonaban en su mente, una y otra vez, cada vez con más fuerza. Ya no podían ser ignoradas, pues su eco se había impregnado en cada fibra de su ser. Nunca más. Había marcado el fin de cualquier esperanza, el cierre definitivo de cualquier puerta que pudiera conducirlo a la salvación o a la paz. La palabra se había convertido en una condena, una sentencia eterna que pesaba sobre él como una losa implacable. El hombre comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando en el suelo de madera con un sonido que parecía amplificarse en la quietud del lugar. Cada vez que pasaba cerca del cuervo, su mirada se encontraba con la del pájaro, y el peso de esa mirada lo sumergía aún más en la oscuridad de sus pensamientos. El cuervo no había cambiado de posición, su rostro impasible y su presencia constante, como un recordatorio de que no había escape de su dolor. A medida que la angustia del hombre se profundizaba, su mente comenzó a flaquear. Pensaba que tal vez si dejaba de escuchar las palabras del cuervo, si lograba deshacerse de esa influencia tan poderosa, podría encontrar una forma de superar la pena que lo consumía. Pero cada intento de huir de la realidad era en vano. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras nunca más se colaban en su conciencia, como una melodía obsesiva, imposible de desvanecer. Se acercó a la ventana, la misma ventana por donde el viento frío había entrado anteriormente, buscando un poco de alivio en la frescura de la noche. Al abrirla, la brisa le acarició la piel, pero el aire no parecía tan refrescante como antes. Todo parecía estar teñido por la sombra de su sufrimiento. La luna, visible a través de las nubes, iluminaba tenuemente la oscuridad que rodeaba la ciudad, pero no podía aliviar el peso de su alma. La luna era solo un reflejo distante, tan inalcanzable como el consuelo que él deseaba. Y en ese momento, el hombre sintió que la presencia del cuervo se había convertido en una prisión. El ave no era solo un símbolo de su dolor, sino también una manifestación de la inevitabilidad de la pérdida. Su constante repetición de nunca más, no solo le recordaba a Lenore, sino que también lo arrastraba hacia una comprensión amarga. La vida no solo era efímera, sino también cruel. Todo lo que amaba, todo lo que había tenido, se había ido irremediablemente, y el cuervo, con su silencio imponente, lo condenaba a vivir en la sombra de lo que ya no estaba. El hombre, derrotado por la repetición constante de la palabra, se desplomó en una silla cercana, su cuerpo completamente exhausto, como si hubiera estado luchando contra una corriente que no podía detener. Sus ojos se nublaron, y por un momento, pareció que iba a sucumbir al sueño, pero una ráfaga de desesperación lo mantuvo despierto. El cuervo seguía allí, su figura oscura recortada contra el fondo sombrío de la noche, su mirada fija e indiferente. En su mente, el hombre comenzó a cuestionarse si había algo más allá de la muerte de Lenore. ¿Existía algún propósito en su sufrimiento? ¿Había algún significado detrás de la presencia del cuervo? El cuervo no parecía tener una respuesta, ni siquiera un gesto que pudiera aliviar su angustia. El pájaro no mostraba señales de emoción, de compasión, de nada más que un silencio absoluto, eterno. Nunca más, resonó otra vez en su mente, como un eco interminable. Entonces, en un arrebato de desesperación, el hombre gritó al cuervo, su voz quebrada por el dolor y la frustración. «Cuervo, ya basta. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué persistes en tu condena?» Pero el cuervo no respondió. Su presencia permaneció constante, un espectro implacable que solo se alimentaba de la angustia del hombre. El hombre, exhausto y vencido, cerró los ojos. En su mente, el cuervo continuó su incesante murmullo, repitiendo las mismas palabras. ¿Era esta la eternidad que le esperaba? Un ciclo interminable de sufrimiento, sin fin, sin descanso. El cuervo había traído consigo una revelación. La vida era efímera, y la muerte, aunque final, no traía paz. Solo quedaba el sufrimiento. Finalmente, en la oscuridad de su mente,
el hombre comprendió que ya no había escape. El cuervo no solo lo había visitado esa noche, había venido para quedarse en su alma, en su ser. La sombra del cuervo, al igual que la sombra de la muerte, lo seguiría por siempre. Nunca más. No solo era una respuesta a su pregunta, sino una respuesta a la vida misma. Este capítulo profundiza aún más en el tormento interno del hombre, mientras lucha por encontrar un significado en el sufrimiento que le ha sido impuesto. El cuervo permanece como un símbolo de la permanencia del dolor, la muerte y la inevitabilidad de la pérdida. Capítulo 13. El eco de la desesperación. El hombre ya no sabía si estaba atrapado en una pesadilla o si la realidad misma había comenzado a desvanecerse ante sus ojos. El cuervo, su figura majestuosa y oscura, seguía allí, fijado sobre el busto de Palas, como si la piedra misma fuera parte de su cuerpo. La habitación parecía estar suspendida en el tiempo, como si el cuervo hubiera detenido el flujo natural de la vida, sumergiendo todo en una calma opresiva. Cada rincón del cuarto estaba impregnado con una sensación de muerte. La atmósfera parecía haberse enfriado, y la luz, que antes titilaba con vida, ahora parecía debilitada, luchando por mantenerse contra la creciente sombra del cuervo. Este pájaro, que al principio había sido solo un visitante extraño, ahora se había convertido en un conquistador, un tirano que había tomado dominio de la mente y del alma del hombre. El hombre, a pesar de su agotamiento, no podía apartar la vista del cuervo. Su cuerpo estaba fatigado por la tensión de la noche, y su mente se hallaba al borde del colapso. Había intentado huir de las palabras del cuervo, había intentado deshacerse de esa presencia que lo acosaba, pero cada vez que pensaba en escapar, el cuervo se volvía más grande, más imponente. La habitación, que antes le había parecido su refugio, ahora le parecía una celda oscura de la que no podía salir. El cuervo seguía observando, su mirada fija e inquebrantable. Era como si el pájaro estuviera más allá de las palabras, más allá de cualquier tipo de lógica humana. El hombre, entonces, comenzó a preguntarse si lo que el cuervo decía tenía un significado más profundo, algo que no alcanzaba a comprender. Nunca más. No era solo una palabra repetida mecánicamente, sino una sentencia que parecía emanar desde lo más profundo de la misma muerte. Una sentencia que él no podía eludir, una condena que no podía evitar. De repente, una idea aterradora cruzó por la mente del hombre. ¿Y si el cuervo no se iría jamás? ¿Y si su presencia no era solo un recuerdo del pasado, sino un presagio de su futuro? ¿Y si lo que el cuervo representaba no era solo la muerte de Lenore, sino la muerte de su propia esperanza, de su propia alma? El hombre intentó desesperadamente racionalizar su dolor, buscando alguna forma de darle sentido a todo aquello. Pensó que tal vez, si entendiera el origen del cuervo, podría encontrar un camino para liberarse de su influencia. Pero cada vez que intentaba buscar una explicación lógica, su mente regresaba al mismo punto: nunca más. La voz del cuervo, aunque muda, resonaba en su cabeza. La simple palabra repetida una y otra vez parecía arder en su cerebro, perforando cada pensamiento y dejando un vacío en su corazón. Ya no podía recordar si alguna vez había sido feliz, si alguna vez había conocido el consuelo o la paz. Todo lo que quedaba ahora era el eco de esa palabra, ese único y monstruoso nunca más. Con la desesperación apoderándose de su ser, el hombre caminó de un lado a otro, como un prisionero que busca una salida que no existe. Su mente, rota y consumida por la angustia, comenzó a obsesionarse con la idea de que el cuervo lo había condenado a una existencia eterna de sufrimiento. Quizás el pájaro no se iría nunca, porque él mismo estaba destinado a vivir en esa oscuridad, sin esperanza, sin futuro. ¿Qué le quedaba por hacer, si su alma ya estaba perdida? En un último intento por liberarse, el hombre levantó las manos hacia el cuervo y, con una voz llena de desesperación, exclamó: «Di, cuervo, dime algo. ¿Hay algún consuelo, alguna esperanza que me quede? ¿Habrá algún día en el que mi sufrimiento termine?» Pero el cuervo no respondió. No hubo cambio en su postura ni un sonido en el aire. El hombre, al ver que su desesperación no era atendida, cayó de rodillas. Los ojos se le nublaron de lágrimas, y su alma parecía haberse drenado por completo. El cuervo, en su silencio, había hecho mucho más que traer dolor. Lo había dejado sin fuerzas para resistir, sin esperanza para seguir luchando. La desesperación ya no era un simple sentimiento. Había tomado forma, como una sombra densa que lo rodeaba, envolviéndolo por completo. La habitación ya no era la misma.
Todo se había oscurecido, como si la misma luz hubiera abandonado el mundo, dejando solo al cuervo y al hombre atrapados en un abismo sin fin. Con los ojos clavados en el cuervo, el hombre susurró, apenas con voz: algún día volveré a ver la paz, la tranquilidad, o mi alma se perderá para siempre en el abismo del dolor. El cuervo no contestó. Su única respuesta seguía siendo la misma, impasible y dolorosamente constante: nunca más. Y con eso, el hombre comprendió que no había respuesta. El cuervo había hablado una última vez, y esa palabra, nunca más, era todo lo que quedaba. No había redención. No había salida. Solo quedaba la oscuridad, la desesperación y la certeza de que, por más que luchara, nunca encontraría consuelo en este mundo ni en el siguiente. El cuervo no se movería. Él tampoco lo haría. Ambos, atrapados en la misma condena de sufrimiento, seguirían juntos, sin rumbo, sin final, sin esperanza. Capítulo 14. La aceptación de la condena. La atmósfera dentro de la habitación era densa, pesada, casi palpable, como si el aire mismo hubiera sido engullido por la sombra del cuervo. Ya no importaba cuánto tiempo había pasado desde que aquel pájaro oscuro se posó sobre el busto de Palas, porque, en la mente del hombre, el tiempo había perdido todo significado. La oscuridad no solo había invadido la habitación, sino que también se había apoderado de su alma, envolviendo sus pensamientos en un manto de desesperanza y desolación. Él, antes un hombre que había conocido la alegría, que había tenido la capacidad de sonreír y amar, ahora era solo una sombra de sí mismo. El cuervo había invadido su corazón con su fría presencia y con cada palabra repetida, esa maldita palabra, nunca más, había arrancado cada resto de paz que alguna vez pudo haber poseído. El hombre ya no se atrevía a mirar al cuervo de frente. Había dejado de luchar contra él, de esperar alguna respuesta, porque sabía que las únicas palabras que recibiría de su oscuro visitante serían las mismas, eternas y devastadoras: nunca más. El cuervo, imponente y firme, permanecía allí, en su lugar, en el borde del caos y la razón, como si no tuviera intención de irse jamás. Había dejado de ser solo un pájaro, ahora representaba algo más grande, algo más horrible, la sentencia implacable de un destino sellado. De alguna manera, el hombre comprendió que no importaba lo que dijera o hiciera, no importaba cuánto gritará en su dolor. El cuervo no se movería. No se iría. La condena estaba decidida, y no había escape. La palabra nunca más, no solo era un eco, sino una marca en su alma, una cicatriz imposible de sanar. El hombre, agotado física y mentalmente, se dejó caer al suelo, sus piernas no soportando más el peso de la angustia que lo consumía. La imagen de Lenore, su amada perdida, se alzaba en su mente como una visión borrosa. Era como si su imagen, que antes había sido tan clara y vivaz, ahora se desvaneciera lentamente, cubierta por la oscuridad que había traído el cuervo. Se dio cuenta de que nunca volvería a ver a Lenore. Nunca volvería a abrazarla, ni a sentir la calidez de su amor. El cuervo había sellado su destino, y con él, el último vestigio de esperanza que aún quedaba en su corazón. En el dolor más profundo de su desesperación, el hombre intentó encontrar alguna explicación, algún significado en la cruel repetición de las palabras del cuervo. Nunca más, una y otra vez. Como si esa palabra fuera la única verdad que pudiera existir en su vida, la única certeza en un mundo que ahora le parecía irreconocible. ¿Cómo podía el cuervo saber que su sufrimiento ya no tenía fin? ¿Por qué no se marchaba? ¿Por qué lo dejaba vivir en este infierno sin fin, con el peso de su condena permanentemente sobre él? El cuervo, impasible como siempre, no le ofreció consuelo. No había ternura en su mirada, ni misericordia. Su presencia era inamovible, un recordatorio constante de la oscuridad que lo rodeaba. El hombre, en su agotamiento, trató de resistirse a la angustia que lo había invadido, pero ya no podía luchar. El cuervo no solo había destruido su esperanza, había destruido su voluntad misma de resistir. Lo único que quedaba en él era una tristeza infinita, un dolor sin remedio, y una resignación que era tan profunda como el abismo mismo. Alzó la cabeza y miró al cuervo, una última vez, con una mirada vacía, sin la rabia que antes había sentido. Solo quedaba la aceptación, una aceptación amarga y sombría de lo inevitable. Nunca más, dijo para sí, en un susurro tan bajo que casi no lo oyó. Nunca más. Y entonces, por primera vez en muchos momentos, comprendió lo que eso significaba.
Ya no era solo una palabra repetida, una respuesta vacía del cuervo. Era su destino, su condena. Nunca más. Ya no era solo un eco que resonaba en las paredes de su mente, sino la descripción de su vida, un recordatorio inquebrantable de que nunca podría liberarse del dolor, de la culpa, de la pérdida, del vacío. El cuervo lo había vencido, no con fuerza física, sino con su presencia, con su implacable repetición de la verdad inmutable que se le había impuesto. El hombre ya no quería luchar. La lucha había terminado, y en su lugar solo quedaba el agotamiento de haber entregado su alma al cuervo. La habitación ya no le pertenecía. Ya no existía la posibilidad de salir. Solo quedaba la oscuridad, y el cuervo, quien, inmutable, seguía allí, vigilante, como el guardián de su tormento eterno. Con un último suspiro, el hombre cerró los ojos, aceptando finalmente lo que su mente ya sabía: el cuervo no se iría. El cuervo estaba allí para quedarse, como una sombra sobre su alma, recordándole, siempre y para siempre, que la paz era algo que había perdido, y que nunca, nunca más, la encontraría. Capítulo 15. El eterno silencio. La habitación se había transformado en un lugar sin tiempo, sin vida, un espacio donde la oscuridad se había hecho densa, casi tangible, como si la misma oscuridad se hubiera filtrado en los rincones de la mente del hombre. Ya no había voces, ni risas, ni consuelo. Solo el cuervo, su figura siniestra, su mirada fija, su imponente presencia, marcaban la existencia de lo que quedaba del hombre. Cada respiración, cada latido de su corazón parecía un eco lejano en un vasto vacío. El dolor, la desesperación, ya no eran conceptos abstractos. Eran la única realidad que el hombre conocía, la única que su alma podía comprender. El cuervo no se movió ni un solo centímetro. Su posición sobre el busto de Palas era perfecta, como si estuviera tallado en piedra, una presencia inmortal e implacable que no dejaba lugar a dudas sobre su permanencia. El hombre, cuyo cuerpo había cedido por completo al peso de su angustia, miraba sin mirar, ya no era capaz de discernir si sus ojos estaban abiertos o cerrados. La mente, saturada de desesperación, se había ido vaciando poco a poco, dejando solo un resplandor tenue, una leve chispa de conciencia que se apagaba lentamente, como una vela que se consume sin esperanza de renacer. Nunca más. Era lo único que su mente podía procesar. Esa palabra resonaba en su interior, ya no como un susurro, sino como una explosión de significado, un grito sin voz que retumbaba en su alma. Pero ya no le causaba angustia. Ya no sentía dolor. Ya no sentía nada. El cuervo, que al principio parecía una amenaza externa, había penetrado tan profundamente en su ser que se había convertido en parte de él, una parte insustituible e ineludible. El hombre ya no luchaba. Ya no deseaba más respuestas. La lucha contra la oscuridad, contra la desesperanza, había terminado. Ya no quedaba ni el menor vestigio de esperanza. La habitación, que alguna vez había sido su refugio, ya no lo era. Cada rincón estaba lleno de sombra, y todo lo que alguna vez había sido familiar, acogedor, había desaparecido. La misma luz del día parecía haberse desvanecido, como si el cuervo hubiera absorbido no solo las horas, sino la propia esencia de la vida. El hombre, en su agonía final, comprendió que no solo había perdido a Lenore, sino que había perdido todo lo que alguna vez fue valioso. No solo había perdido el amor, sino que había perdido su alma, su humanidad. El cuervo, entonces, habló una vez más, no con palabras, sino con su presencia. Nunca más. No era una afirmación. No era una predicción. Era una sentencia, un decreto inapelable. Era la última verdad que el hombre debía aceptar. Ya no habría paz, ni consuelo, ni redención. El tiempo de la lucha había pasado, y lo único que quedaba era la aceptación de lo inevitable. El hombre se dejó caer al suelo, su cuerpo ya sin fuerzas, su alma vacía. No había lágrimas. No había gritos. Solo un profundo silencio, un silencio que no era liberador, sino ensordecedor. El cuervo seguía allí, como una sombra inamovible, y él, el hombre, ya no podía imaginar un futuro sin esa sombra. El cuervo se había convertido en el último vestigio de su existencia, la única realidad que ya conocía. Nunca más, resonaba una vez más, esta vez no solo como una palabra, sino como una maldición que había abarcado toda la realidad, no solo la del hombre, sino también la del cuervo. Nunca más. Y esa palabra, esa condena, nunca se iría. Sería la última palabra,
la única que quedaría en la historia del hombre. El cuervo, con sus ojos oscuros y vacíos, observaba la caída final del hombre. No se movió. No hubo movimiento. Todo estaba detenido, suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera rendido ante la presencia del cuervo. La habitación, ahora completamente oscura, se convirtió en un espacio de eterno silencio. No había ni sonido ni luz. El cuervo había tomado su lugar definitivo, y el hombre, finalmente, había dejado de ser. Este último capítulo simboliza la rendición final del hombre ante la presencia inquebrantable del cuervo, quien representa la desesperación y la fatalidad. En este capítulo, el hombre acepta su condena, y su sufrimiento llega a su fin, aunque no de manera liberadora, sino como un cierre sombrío y definitivo. Y así concluimos esta desgarradora historia del cuervo de Edgar Allan Poe, donde la desesperación y la condena se entrelazan en una lucha interminable. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más contenido como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos audiolibros. Gracias por tu apoyo, y nos vemos en el próximo capítulo.